Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos con el pase de lista.
Domínguez Salazar, Laura Elena. Presente. Gracias, Laura Elena. Laura Elena, usted es quien quien nos iba a traer la ayuda, ¿verdad? ¿Eso fue un sí? Sí. Oiga, es que me dio curiosidad porque ayer usted escribió muy rápido que ya estaba en su casa, que se le transportó hasta allá o es que se está quedándose aquí en Veracruz. No, profe, ya me estoy quedando aquí. Ah, ok. Sí, eso es muy, muy extraño. O sea, más bien muy rápido el tiempo. Bien. Gómez Pérez, Karina Yazbek. No anda por ahí. O se anda por ahí. No anda por ahí. Hernández Herrera, Ana Karen. Presente. Gracias. Huerta Gómez, Miriam Denise. Presente. Amable. Lara Ramos, Joana Margarita. Presente por ahí, gracias. León Megalani Guadalupe. Presente. Gracias. Lezama Martínez Nayeli. Presente. Muy amable. Martínez Cano, Mónica Esmeraí. Presente. Muchas gracias. Mojica Ambrosio Luis David. Presente, profe. Muchas gracias. ¿Ya conocen a Luis David? Lo conocemos ayer. Morichel Valdís. David, sí es David, ¿no? Usted. Luis David, no me acuerdo del Luis. Sí. Okay. Morichel Valdivia Conrad. Presente. Muy amable, Conrad. Rivera Vargas Larisa Cristina. Robles Domínguez Axel Yair. Presente, profe, presente. Muy amable. Santillán García Reina Sharani. Presente. Muchas gracias. Segovia Chávez Andrea Cristina. Presente. Muy amable. Zorrilla Hernández Carlos Miguel. Presente. Muy amable. Muchas gracias por las bocinas ayer, Carlos Miguel. Y López Pox Tamerari. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Muy amable, Merari. Bien. Apurarnos porque tenemos bastante que recuperar una parte de contenido muy importante. Bueno, lo de los proyectos nada más lo vamos a estar trabajando los días miércoles y a veces les daré algunos avisos por acá para cosas que trabajar, ¿vale? Bien, bueno, la última clase en la que vimos contenido nos quedamos en esta partecita del procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Me parece que ya lo habíamos copiado, ya hemos resumido por aquí. Dígame, Merari. Profe, perdón, una duda. Es que quería preguntarle para cuándo va a ser el proyecto, o sea, para el ordinario o para ahorita terminando este parcial. La presentación del proyecto será para ordinario. Ah, ok, ¿Sí? ok, muchas gracias. Claro, nada, Merari. Larisa, Rivera, Cristina, Larisa. Es Rivera, yo le digo Riviera. Listo. Yo me equivoqué del libro. Claro, no se preocupe, Gracias. somos 16 por el bueno. Aquí. Bien. Bueno, entonces habíamos ya resumido esta parte en la que el paso 1 es decidir el número de clases, es una parte muy importante. Nos dice aquí que debe ser entre 5 y 20 clases las que vamos a decidir, porque si nos pasamos, bueno, es que trabajar con muchas clases pues va a ser complicado analizar. Si tenemos demasiadas clases pues no va a ser muy conveniente entonces. Y si tenemos pocas clases pues tampoco vamos a tener mucho que observar o comparar. Por eso entre 5 y 20 es un número que nos da. Y hay que decidir cuál será el número de clases pues para ya tener delimitado lo que vamos a ir realizando. ¿Vale? El número que se elija se verá definitivamente afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Vamos a tratar siempre, las cifras enteras van a ser las que vamos a poder utilizar con mayor seguridad,
pensando en que en el salto de un número entero a otro hay números decimales, es decir, valores continuos. La anchura de clase, ¿cómo se calcula la anchura de clase? La anchura de clase es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. ¿Quién recuerda qué es la anchura de clase? ¿A qué se refiere? Es la variación que hay en dos puntos. O entre dos sectores. Entre dos sectores. Bien, es la diferencia entre dos límites de clase inferiores, ¿sabe? Consecutivos o dos fronteras de clase inferiores consecutivas. La anchura de la clase de esta tabla, por ejemplo, es de 10. Entre los límites inferiores, no entre el menor y el mayor. Perdón, no entre todo una sola clase, sino nada más entre una clase y otra clase menor consecutivos. Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos las clases que vamos a tener. No sé, 5 o 10, como con las clases que queramos. ¿Vale? De ahí vamos a tomar dos clases consecutivas que inician para saber la anchura de la clase. Entonces, ¿cuál sería el valor más alto y el valor más bajo? Por ejemplo, tenemos voy a poner dos ejemplos muy rápidos. El valor más alto, que sean consecutivos, tengo yo primero el inferior que sea el 5 y luego tengo el 25, por ejemplo. Entonces, el valor más alto sería 25 menos el valor más bajo y el número entre el número de clases que yo decidí. Pensando en que escogí 3 clases, por ejemplo, sería el valor más alto 25 menos 5, 20 entre 3. Esa sería la anchura de nuestra clase, de nuestras clases, por ejemplo. Así es como lo estableceríamos para definir de cuánto en cuánto iría. La anchura. Entonces, si por ejemplo nos da 7 el resultado y nuestra clase inferior, nuestro primer límite es 5, entonces le vamos a sumar 7 para saber el ancho de la clase, para tener el ancho de la clase, y sería de 5 más 7 sería 12, de 5 a 12 sería el ancho de una clase, de cada clase. Bueno, en este caso de la primera. El redondeo, ya sabemos cómo se hace, normalmente es hacia arriba, pero pues a veces a lo mejor también podemos retroceder. En el redondeo no hay ningún problema. Para el punto de partida se comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase, que es por donde iniciamos, ¿sale? Pues pensando en rango de edades, por ejemplo, ¿cuál sería el valor el más pequeñito que vamos a considerar para lo que necesitamos? Si vamos a vender, si por ejemplo, si se trata de vender y vamos a vender almohadas, pues a lo mejor un niño de 5 años no va a poder comprar una almohada, ¿no? Su papá sí, pero el niño de 5 años no. Entonces vamos a pensar en qué personas sí pueden comprar una almohada. Y a lo mejor una persona de 15 años ya puede comprar una almohada, por ejemplo. Entonces voy a pensar en eso. Se elige entonces el valor inferior para la primera clase y se elige el valor del dato más bajo o el valor más conveniente, ¿sí? Que sea más pequeño. En este caso, como les mencionaba, el 15 sería el más pequeño y conveniente, porque hay números más pequeños, hay niños de 5 años, por ejemplo, pero a lo mejor un niño de 5 años, reitero, no puede comprar una almohada o adquirir el servicio que estamos ofreciendo. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase que ya hemos calculado, vamos a proceder a listar los demás límites de clase inferior, ya sumando nada más. Si el ancho de clase es de 7, pues a cada uno de los límites inferiores le vamos a sumar 7. 5 más 7 nos dio 12. Entonces el que sigue sería de 13 a más 7 sería 20 y así sucesivamente. Y se tiene que poner una marca en la clase adecuada para cada dato. Las marcas se utilizan para tener la frecuencia total de cada clase. ¿Alguien tiene una idea o recuerda qué es una marca de clase? Los puntos medios. Son los puntos medios. Alguien creo que había dicho que eran como la media. Son los puntos medios de las clases, ¿sale? Las marcas de clase, por ejemplo, de esta tabla eran 25.5 para la primera clase, 35.5 para la segunda clase, 45.5 para la tercera clase y así sucesivamente, ¿vale? Bien. Entonces,
se pone la marca de clase para cada dato utilizando las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Eso nos va a permitir para ver las frecuencias. Todavía no hemos visto precisamente las frecuencias. Apenas estamos viendo distribución de frecuencias, pero no hemos visto todavía la obtención de las frecuencias. Veamos un ejemplo que tenemos por aquí. Edades de las mejores actrices. Use las edades de las mejores actrices de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Estas son las de la tabla 1.1. Si los encuentro por acá, la tablita. Esta es la 2.2, esta es la 2.1, tiene que estar más acá, nada más para ver que coinciden. No vaya a ser que no sean. Ok, aquí está. De las mejores actrices, las edades. ¿Okay? Aparecen en orden, comenzando con la primera ceremonia de premiación. Nada más vamos a trabajar con las mejores actrices. 22, 37, 28, 63. Dice que aparecen en orden. ¿Qué tipo de orden? Las edades en años aparecen en orden. ¿Pueden ustedes observar el orden que existe aquí? 22, 37, 28. Me parece muy aleatorio para decir que es un orden. No lo he analizado bien. ¿Verdad que no hay un orden? ¿Están por ahí? Estamos analizando esta, pues, estoy analizando esta partecita. ¿Andan por ahí? ¿Por el internet o algo? Y aquí estamos. Sí. Pero Es- en orden, o sea, a cómo se refiere? Es que dice que ¿Por participante? las edades en años, dice en años, las edades aparecen en orden. Empezando con la primera ceremonia de premiación, pero no hallo la referencia a qué tipo de orden, porque del 22 al 37 va de menor a mayor, pero del 37 a 28 ya no. De 30 a 26, pues va de mayor a menor. De 22 a 30. Ya. Aquí parece que sí se respeta. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, pero ya de pronto aquí ya disminuyó. No, Pues no, pues parece que fue hecha la aleatoria. pues sí, parece aleatorio todo. Bueno, vamos a continuar con el procedimiento. Y ahorita vamos a ver a lo mejor a qué orden se refería. Bien. Seleccionamos 6 clases. Para comenzar, vamos a seleccionar las 6 clases. Eso es, ya vimos en el procedimiento cómo es que se selecciona. ¿Sale? Hay que decidir el número de clases. En este caso nos dice que sea 6, que está entre 5 y 20. Y el número que elijamos va a verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Entonces, vamos a utilizar 6 clases, ¿sale? Las vamos a armar apenas, obviamente no las hacemos, pero van a ser 6. ¿Cuál será la anchura de clase? Bueno, para este caso, porque estamos trabajando con esta tabla, vamos a ver de dónde se obtuvo cada una de las clases, el ancho de clase, las marcas de clase, entre otros elementos que hay aquí. Para este caso, observamos una vez más. Creo que ya los tengo ahí abajo. 1, 2, 3, 4, 5 son los 6 que ya están seleccionados. ¿Sale? No vamos a hacer nada nuevo. Solamente vamos a ver de dónde se obtuvo. Para ese caso, para esa tabla, se seleccionaron 6 clases y el ancho de la clase se seleccionó del siguiente modo. 9.83 o 833 se redondeó a 10. ¿Cómo se obtuvo ese 9.833? Seleccionando el valor más alto menos el valor más bajo de los números de clase. ¿Cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo, bajo de los límites inferiores de clase? El más alto y el más bajo. ¿Correcto? El 41 y el 71. 41. De la tablita del lado derecho. 70. Es que hay unos en el paso 4. Hay unos en el 4, 4. 4, 4. No, en el paso 4. Ah, ok. Aquí. ¿Se refiere a estos? ¿Los de aquí? No, en donde estaba. Ahí. Aquí. ¿Sí? En la tableta que está abajo, profe. Ah, ok. Sí, a esos son a los que hago referencia y son los mismos que están acá, de hecho. Sí, son estos de aquí. Los que aquí ya están completos. Okay.
El menor y el mayor, ¿cuáles serían entonces? Andamos tímidos, yo creo. ¿Cuál es el valor menor aquí? De las actrices nada más. ¿Alguien que se haya dado cuenta cuál es el menor? Deme un número y lo revisamos. 21. 21, el 21 es el menor, correcto. No hay un número menor al 21, vamos a verificar. Por aquí no, por acá tampoco, en este no, no hay, no existe. Solamente el 21, bien. ¿Cuál es el mayor? 80. El mayor tendría que ser 80. Vamos a ver si eso es correcto. Verificamos de todas las edades que se frecuentaron. La mayor es 80. Entonces, mayor es 80 y el menor es 21. El menor de los inferiores es el 21 y el mayor de los superiores es el 80. La fórmula que habíamos visto nos dice que es el mayor menos el menor entre el número de clases, que precisamente está aquí, ahora sí. De ahí es de donde sale, ¿no? También estaban en esta tabla y acá esta tabla está incompleta, ¿no? Nada más. Bueno, 80 menos 21 dividido entre el número de clases. Y el número de clases es de 6. 80 menos 21 entre 6 da 9.83 u 833. Que se redondea, normalmente el redondeo vimos que se hace hacia arriba. O sea que se le sube. Entonces 9.8 se redondea a 10. Un redondeo que ya conocemos, ¿no? Ya tenemos entonces el ancho de la clase, o sea que de la clase 1 a la que sigue, siempre va a haber 10. Hasta aquí, hasta este paso, todavía no existe el 31, el 41, el 51, el 61, el 71, ni el otro extremo, ¿sale? Solamente existiría el menor, del inferior, y el mayor, del superior. Ahora, en el paso 3 se elige un punto de partida a partir del 21. Sale un punto de partida de 21, que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente, ya que entre el 21 y el 30 se convierte en la primera clase. Entonces, el punto de partida será el menor, que habíamos visto que era el conveniente, que es el 21, y le sumamos la anchura de la clase pues, para tener el otro extremo. ¿Vale? 21 más 10, 31. Ese sería para el siguiente. Regreso a la tablita que tenemos por aquí, con nuestro ancho de clase. Recuerden que el ancho de clase no es el valor que existe entre una misma clase, entre los límites de una misma clase, sino entre la clase que estamos y la clase que sigue, entre los valores inferiores. ¿Vale? Así que, entonces, a 21 le sumamos los 10 y tenemos 31, que sería el siguiente. Y el número anterior, pues es el que podemos determinar para el ancho de la clase. Para determinar los límites de la clase que acabamos de dejar, que sería del 21 al 30. El 31 ya no, ¿por qué? Porque ya pertenece al límite inferior de la siguiente clase. Y se continúa haciendo el procedimiento. ¿Qué es lo que se hace o se enuncia en el paso número 4? Se suma la anchura de la clase 10 al punto de partida 21 para determinar el segundo límite inferior de clase, que sería igual a 31. Y entonces los límites de la clase anterior quedarían entre 21 y 30 sin llegar al 31. Se continúa y se suma la anchura de clase consecutivamente y ya se obtienen los límites inferiores de todas las clases hasta llegar al anterior para llegar al máximo ancho de la clase del último valor. Se listan los límites de clases inferiores, que son los que tenemos aquí, y se va a escoger los números consecutivos anteriores a los límites inferiores consecutivos. A lo mejor nos estamos revolviendo un poquito con los límites. La cosa es que el límite superior de la clase anterior siempre va a ser un número, no el anterior, sino un número menor al límite inferior que sigue. En este caso, ¿cuál será el límite superior en la primera clase, que es del 21A? Pues será un número anterior o un número menor al límite inferior de la siguiente clase. El límite inferior de la siguiente clase es 31. Pues un número menor a 31, por ejemplo, es 30, del 21 al 30. Y así.
Continuamos. Al 31 le sumamos 10, nos da 41. Para establecer el otro límite, el límite superior de esta clase del 31A, pues escogemos un número menor al 41. Convenientemente sería el 40 y así consecutivo. Así sucesivamente. Bien. Y lo mejor es que hay que buscar que no haya rupturas, por eso se trabaja con números completos. Se identifican los límites inferiores y superiores de cada clase y se procede a trabajar con el conjunto de datos asignando una marca a cada valor. Una vez completadas las marcas, se suman para obtener las frecuencias que se presentan en la tabla del 2 al 2. ¿Cuáles eran las marcas de clase? ¿Alguien ya lo había mencionado por ahí? El punto medio. Los puntos medios de cada clase, ¿vale? Para diferenciar en cada clase. Nos dice, fíjense, vamos a trabajar con el conjunto de datos asignando una marca a cada valor. En el primer caso, por ejemplo, del 21 al 30, ya habíamos visto cuál era la marca de clase que teníamos, ¿no? La marca de clase para el 21 al 30 es 25.5, porque se suma el inferior y el superior y se divide entre 2, ¿no? Que se obtiene prácticamente la media. Una vez que se establecen las marcas de clase, voy a regresar un poquito por acá. Una vez que se establecen las marcas de clase, aquí están marcadas las marcas de clase, ¿vale? Que es el punto medio entre cada uno. Lo que hacemos ahora es evaluar con los datos que nosotros ya tenemos, obviamente con los que estamos construyendo nuestra tabla, ¿vale? Dígame, Axel. O sea que del 21 al 31 la marca de clase es 25.5. No, del 21 al 30, porque la marca de clase es en una misma clase. Ya si decimos 21 a 31, estaremos abarcando dos clases. Entonces sería del 21 al 30. Correcto, la marca de clase del 21 al 30 es de 25.5. Sale 21 más 30 entre 2 es 25.5. Del 31 al 40. Ahora otra cosa. ¿Ya ven? Para la fórmula solamente se utiliza para, pues, para sacar el número, digamos, en el caso, en el problema anterior que fue 10, que se redondeó a 10. Eso es nada más para establecer el ancho de la clase, únicamente para el ancho de la clase. Es como está aquí. Únicamente para el ancho de la clase. O sea, entonces estamos trabajando con varias tablitas, ¿no? No, solamente estamos trabajando con una, nada más que yo muevo mucho esto porque aquí está incompleta, nada más están los límites inferiores de cada clase y acá está completa y luego regreso a esta otra tabla que es de donde se obtiene toda la información. Sí son diferentes tablas, pero estamos construyendo una y toda la información es la misma. Ok. Bueno. Con la parte de las frecuencias es donde vamos a tener algunos detalles que observar. Por ejemplo, aquí nos dice que primero completamos las marcas, ¿no? Para cada valor. Y las marcas ya las vimos por ahí. Luego nos dice que las marcas se suman para obtener la frecuencia que se representa en la tabla del 2 al 2. ¿Cuál frecuencia es a la que se refiere? Pues a la frecuencia a la que se refiere tiene que ser a la suma de frecuencias. Sin embargo, estas frecuencias que estamos observando aquí se obtienen directamente de la tabla que está acá arriba. Es decir, en la tabla tendría que aparecer edades entre 21 y 30 tiene que haber 28. Entre 21 y 30 tiene que haber 28 personas. Entonces, observamos cuántas están entre 21 y 30 y si las contamos deberían ser 28. No las vamos a revisar ahorita, pero vamos a confiar en que así es, porque es a lo que se refiere. Entre el 31 y el 40, entre 31 y 40 años, hubo 30 personas, así es la frecuencia con la que ganaron, entre 31 y 40. Entonces regresamos acá y debe haber 40. 30. De 41 a 50 hubo 12 personas ganadoras, 12 actrices ganadoras, entre 41 y 50, entre 51 y 62, entre 61 y 72 y entre 21 y 82. Esas son las frecuencias que se obtienen. ¿Vale? Y se obtienen de la tabla. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, para determinar la frecuencia, vamos a una fácil del 71 al 80. Vamos a contar, para no quedarnos por las dudas. Del 71 al 80.
¿Cuántas edades ven del 71 al 80? Yo los voy a ir marcando y ustedes me dicen si ven otros, ¿vale? Entre 71 y 80 años, ¿cuántos ven? Por ejemplo, el 80 pertenece, ¿no? El 74 pertenece. ¿Ve alguna otra? Creo que son todos. Parece que son dos, ¿no? Entonces, como nada más hay dos, por eso la frecuencia fue de 2. Aquí está. Entre el 71 y el 80 la frecuencia es de 2, es de ahí de donde se obtiene. Si hiciésemos lo mismo con 21 y 30, pues tendríamos que estar encerrando a 28 personas o 28 edades. Y así. De ahí es donde va la frecuencia. Esto es simplemente frecuencia. No estamos hablando aún de frecuencia relativa o de frecuencia acumulada. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bro, yo tengo una. Para lo de la frecuencia, o sea, podemos usar cualquier cantidad para establecer el rango. O tiene que tener algún, como es, pues, algún patrón específico. No, puede ser cualquiera. ¿Sí? Siempre, si comprendí bien a lo que se refiere, siempre la situación en la que nos encontremos analizando es la que nos va a decir a lo mejor los límites de las clases o los rangos, me parece que es a lo que se refiere. Sí, sí, a eso me refiero. Sí, Pues, ok. Bien, entonces sería dependiendo siempre de la situación. No hay como tal de dónde iniciar y dónde terminar. Se dan las sugerencias, pero siempre va a ser con base en los requisitos, las necesidades. Ahora, por ejemplo, importante, una tabla de distribución de frecuencias va a ser muy útil siempre y cuando no haya tantas clases que analizar, porque si tenemos demasiadas clases, la información puede estar muy junta, o puede estar muy separada, muy regada, puede haber muchísima información, demasiada tanto como para no procesarla o insuficiente para tantas clases. Entonces, por eso se da una sugerencia o sugerencia de cuántas clases utilizar. Y ya para los rangos, pues ahí, para las clases ya no hay como tal algo definido. ¿Vale? Pero vamos a procurar, obviamente no lo vamos a hacer, es muy difícil estar analizando más de 20 clases, por ejemplo, para un ejercicio. Bueno. A ver si hay algo más que mencionar aquí. Bueno. Lo que acabamos de hacer es lo que está en el paso 6 para obtener las frecuencias. Por aquí, ojo, no vayan a confundir la parte de marca a cada valor con marca de clase. Una marca de clase ya vimos que es el punto medio. Las marcas, aquí a las que se refieren, es lo que hicimos de señalar o marcar o encerrar. A eso se refiere esa parte de marca. No tiene que ver con las marcas de clase. ¿Vale? Identificamos los límites inferiores y superiores de cada clase. Vamos a nuestro conjunto de datos. Vamos marcando. Vamos contando. Al final sumamos y ya tenemos cada una de las frecuencias, que es lo que hicimos en el caso de 71 a 80 años. Bien. Viene ahora sí la parte de las frecuencias. Vamos a comenzar con frecuencias relativas y aquí debería haber frecuencias acumuladas, correcto. Vamos a ver frecuencia relativa y acumulada. Son términos muy sencillos realmente, que luego se utilizan bastante y luego a veces no vemos bien no tenemos claro de dónde se obtiene. Bueno, este fue un ejemplo, está en la página 45, no les voy a decir que lo copien ni nada, solamente que si necesitamos estudiarlo, pues lo podemos estudiar. ¿Vale? Es la explicación de cómo se obtiene esta tabla. Y ya más adelante, cuando a nosotros nos toque, pues vamos a hacerlo con los datos que a nosotros nos corresponda. Vamos a hacer nuestros muestreos por ahí. Bien, aquí sí vamos a ir copiando, pero antes de copiar, le voy a pedir el favor, si es tan amable de apoyarme con la lectura, si me puede apoyar con la lectura Sharani, lectura del primer párrafo. Distribución de frecuencias relativas. Una variante importante de la distribución básica de frecuencias utiliza las frecuencias relativas, que se obtienen fácilmente dividiendo cada frecuencia de clase entre el total de frecuencias.
Una distribución de frecuencia relativa incluye los mismos límites de clase que una distribución de frecuencias, pero utiliza las frecuencias relativas en vez de las frecuencias reales. Las frecuencias relativas en ocasiones se expresan como porcentaje. Correcto. Muchas gracias, Shalani. Aquí importante es que al sumar las frecuencias relativas nos tiene que dar 100%. ¿Vale? No sería incorrecto que nos diese menos ni que nos diese más, porque se supone que estamos estudiando un elemento completo. Bien, las frecuencias relativas lo único que hacen es mostrar la frecuencia real en relación con la cantidad de clases. Es como la parte representativa, por decirlo así. Hay 5 clases, bueno, las 6 clases que acabamos de analizar, ¿qué parte representa del total? ¿Qué parte representa en porcentaje? Que la primera clase, que es de 21 a 30, tenga 28 frecuencias, que hayan sido 28 actrices. ¿Qué porcentaje representa del total? A eso es a lo que se refería la frecuencia relativa. Se obtiene con una fórmula muy sencilla, que es la frecuencia de clase, que es el valor que ya obtuvimos, y se divide simplemente entre el total de las frecuencias, de todas las frecuencias, entre la suma de todas las frecuencias, perdón. Nada más que aquí, a ver si no lo leí mal yo. Puede ser que esté transversado el término. Ok, no, sí es correcto, entre el total de frecuencias, ¿vale? Me había parecido que decía entre el total de clases, pero no, es entre el total de frecuencias, ¿vale? Entonces es muy sencillo calcularlo. ¿Cómo sería? Por ejemplo, en el caso, seguimos con la tabla 2.2. En la tabla 2.3, las frecuencias reales de la tabla 2.2 se reemplazan con las frecuencias relativas. Vamos a ver. Aquí está arribita la tabla 2, bueno, abajito la tabla 2.3. Fíjense, tenemos exactamente la misma tabla de 2.2, que es la frecuencia de las edades de las actrices. Las clases son exactamente las mismas. Nada más que lo que se hace ahora es, en lugar de escribir la frecuencia real, se escribe la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje que representan ese número de frecuencias del total. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a comprobar si es cierto? Pueden tomar su calculadora si quieren. Frecuencia de clase. La primera clase, que era de 21 a 30, la primera frecuencia es de 28, por ejemplo. Entonces nos dice que hay que dividir la frecuencia de clase entre el número total de las frecuencias. Entonces sería 28 entre el número total de las frecuencias. ¿Cuántas frecuencias hay? Pues hay que sumar 28 más 30 más 12 más 2 más 2 más 2. Creo que me pasé por un 2. Tendríamos entonces 60, 72, 74, 76. ¿Sale? Sería 28 entre 76, que es el total de las frecuencias. Vamos a ver si nos da. Y el resultado, ¿cuánto les dio por ahí? Les va a dar en decimal. 36,84. Correcto. Lo que hacemos es redondear, ¿verdad? De hecho, aquí está el resultado, 28 entre 76, no lo había visto. 0.368, que lo convertimos a porcentaje, nada más hay que multiplicarlo por 100. Cuando está en decimal para porcentaje, se multiplica por 100. Cuando es porcentaje decimal, se divide entre 100. O recorremos simplemente el puntito. 1, 2 lugares, que son los dos ceros que tiene el 100. Y nos da 36.8, que se redondea en 37, pero hay que tener cuidado con los redondeos, hay que hacer que coincidan. ¿Vale? Lo correcto para mí, lo más correcto sería poner tal cual los valores que nos da, sin redondear, para ver qué tan exacto nos da en relación con el 100. ¿Sale? Para que nos dé más exacto el 100. Sin embargo, si vamos a redondear, que es lo que vamos a hacer regularmente para no estar trabajando con tantos decimales, si vamos a redondear, cuidar nada más que a la hora de sumar los porcentajes redondeados o cualquier redondeo, pues nos dé la suma del 100, del completo, del todo siempre. Bueno, entonces, el 37 se obtiene de dividir 28, la que es la frecuencia real, entre 76, que es la frecuencia total. Nos da 0.36, que se redondea a 0.37. Luego, de 31 a 40 había 30. Entonces, 30 entre 76 es igual a 0.39. Se deja aquí en 0.39 como 39%. Y así obtenemos todas. Al sumarlas, vamos a comprobar cuánto nos da. 37 más 39 más 16 más 3 más 3 más 3. Nos da 101. Vamos a ver qué es lo que hacemos cuando se nos pasa, por ejemplo, en este caso. Porque aquí no es que haya un error, se pasó por un 1%. No es que haya un error.
como tal en las frecuencias. Más bien hubo el error o hay el detalle, no es error, en el redondeo. Y vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Bien, como estamos redondeando, pues siempre va a estar pasando esto. Es muy probable que pase esto en el redondeo. ¿Okay? Si se construye de manera correcta, la suma de las frecuencias relativas debería totalizar a 1. Si convertimos el porcentaje en decimal, daría 1, porque sería 100 entre 100, 1. O bien nos da el 100%, sumando todo y dejando todo en porcentaje. Pero existen discrepancias debido a el redondeo. Por eso es que si vamos a redondear hay que hacerlo correctamente. Los resultados redondeados hacen que la suma de las frecuencias relativas sea de 101 en vez de 100. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Vale? Porque se está utilizando porcentaje siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Podríamos verificar en cuál de estos el redondeo no era tan necesario. Es decir, que por ejemplo un punto 6 no lo redondeamos hacia arriba, sino que lo dejamos tal cual está. O bien un punto 4 lo podríamos... No, un punto 4 sería imposible subirlo. Mejor de los valores que estén, por ejemplo, un punto 6 hasta un punto 7, que a lo mejor no es tan necesario subirlos. Por ejemplo, déjeme ver si es el caso. No, por ejemplo, aquí 0.36 sí estuvo correcto. 39.5, por ejemplo, este también está correcto, pero este se pudo haber dejado con 39 nada más y eso es lo que se dejó. 39.5. La cosa es acomodar de forma que dé el total, que dé el 100%, que no se vaya a pasar. Digo, 1% no va a afectar mucho y nosotros ya sabemos que es por el redondeo, pero hay que buscar la forma de que no suceda esta parte. Por eso es que digo, mejor sería poner los decimales que nos dé y hacer la suma al final, que eso sería lo más conveniente. Muy similar a lo que hacíamos cuando estábamos calculando los estratos, que por ahí a veces se pasaba por los decimales y demás. Es más o menos la misma situación. Como tal, si sucede esto, no vamos a tener mucho problema porque, reitero, no hay una discrepancia muy grande, no hay un error tan grande y sabemos que se trata del redondeo. Por ejemplo, ya si tuviésemos un error de redondeo de 5 porcentuales, ya eso sí sería bastantito porque quiere decir que sí se perdieron bastantitos datos. Para este caso, si tuviésemos una tabla con 20 clases, por ejemplo, a lo mejor todavía lo podríamos permitir por el número de clases. Pero en este caso, como son pocas, ya tener un 105% o un 95% sería mucha pérdida. En cuanto a las frecuencias, que reitero, la frecuencia relativa solamente muestra la representación de la frecuencia real en relación con el número total de frecuencias. Nada más. ¿Hay alguna duda o comentario en cómo obtener una frecuencia relativa? Perdón, dije que íbamos a copiar aquí. Vamos a copiar prestando la atención a la fórmula, que es con la que lo vamos a obtener. Copiamos, yo nada más les pediré que copien la primera parte y la fórmula. Lo siguiente es explicación que pueden analizar más adelante, simplemente con la lectura. Pero esto va a ser importante porque es la fórmula y forma de obtener la frecuencia relativa. Si tienen alguna duda me comentan, lo que les dejo copiar, ¿sale? Siento que estoy hablando mucho ya. Me duele la garganta. ¿Están por ahí? Sí. Seguimos. Bien, bien. Bueno, vamos copiando y si tienen alguna duda me comentan, ¿sale?
¿Alguien falta terminar de copiar por ahí? Ok. Bien, vamos a continuar viendo, pero ya no será el día de hoy. En la parte de distribución de frecuencias, vamos a ver nada más las distribuciones de frecuencias hasta acumuladas o acumulativas. De ahí vamos a ver ya nada más la parte de los histogramas, porque sí los vamos a utilizar en la representación, como estos. Y ya nos vamos a saltar a la parte de probabilidad, para ver la parte de las distribuciones, las medidas de tendencia central, entre otros elementos por ahí. Las medidas de tendencia central las vamos a ver en una hora, ni siquiera va a hacer falta. Va a ser demasiado, son cosas que conocen muy bien, estoy seguro. Bien, entonces para la siguiente clase vamos a terminar con frecuencias acumulativas y vamos a pasarnos a los histogramas. ¿Sale? Y ya de ahí vemos algunos ejercicios y a continuar. ¿Alguna duda o comentario? De mi parte no. No. Ok. Si vieran en clase como en forma presencial cómo hablan. Es por eso Profe, ¿qué sintió al vernos? ¿Qué sintió al vernos? Y les cree con pues para comenzar no los reconocí muy bien a todos al principio, pero pero ya luego ya fui observándolo. Pero es que pues es muy diferente interactuar con ustedes aquí a interactuar con ustedes en el salón de clases. Allá hablan y hablan y hablan porque hablan. Algunos, por ejemplo, me sorprendió la estatura, sí lo tengo que decir. Personas que pensé a lo mejor que iban a, no voy a decir quiénes, ¿no? Pero personas que pensé que iban a ser más altas, Ya no eran, dígame que yo, profe, ya dígame. no eran tan altas o altas. Y personas que pensé que eran un poco más bajitos o bajitas, eran un poco más altas o altos. Y a lo que sí me sorprendió mucho fue conocer a David, porque no me imaginé que David fuese así. Yo tenía otra imagen, yo pensaba que era que era gemelo de Conrad prácticamente. No sé si porque siempre hablan al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, o por el nombre, no sé, pero bueno, fue muy bonito estar ahí con ustedes. Espero que ya pronto se incorporen también sus compañeros. Y van a ver que vamos a tener un proyecto muy bonito en lo que resta del cuatrimestre. Cualquier duda, clases, dígame, Conrad. ya que haya más clases así presenciales. Esperemos que sí, que se vaya acomodando todo, que nuestros horarios también, sobre todo, nos podamos acomodar para tomar las clases. Por ahí Nayeli, no sé cómo se quedó con la experiencia de haber tomado la clase ahí en el laboratorio de cómputo. Bien, estuvo tranquilo. Bueno, no había nadie, estaba solita. Perfecto. Bien, ya nada más esos detalles por lo de los tiempos. Pero bueno, todo bien. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Ahorita ya estoy subiendo las clases. Ahorita que se termine de convertir, esta también la comparto. Sí les dije el número de la página, ¿no? El número es, el ejemplo está en la página 45 del libro, que ya está en la semana, por ejemplo, 2, 3, ya no lo he actualizado, pero es el mismo libro. Y si quieren ir a revisar el contenido, algo que se haya pasado, por ejemplo. Bueno, que esté muy bien. Profe, Sí, una, dígame. antes de que ningún otro profe ha confirmado que de presenciales. Es que mire, siéndole muy hablando por mí, pues ayer que fui, sí se me hizo un gasto grande el ir un día. Entonces, aquí platicando con mis papás, pues creo que no nos conviene nada más que vaya yo un día y con la misma regresarme, porque es pues levantarme temprano. Ayer pues no tuvimos macro y pues digamos que los horarios, aunque llegué tarde, pero pues me favorecieron. Pero pues me imagino que el próximo miércoles no será así, y pues los tiempos no me va a dar de pues llevar la clase y dejar y pues demás. Entonces andamos ahí dudosos de si voy yo a ir la próxima. Ok, Axel, sí, no han confirmado exactamente por la misma situación que tiene usted, por lo de los movimientos. Le digo, muchos están fuera de la ciudad
Así que pues por ahora será así, ya hasta que regresemos bien. David, no entendí el contexto de su respuesta. No, profe. Ok. Exacto. Bueno, cualquier situación entonces me comentan. Ya por ahí va el video de la clase. Si pueden ir avanzando con los elementos que habíamos mencionado para que ya en la hora que vamos a estar trabajando en el proyecto ya en la escuela podamos avanzar más. Se pueden ir avanzando con la misión, elementos básicos. Yo no se los voy a revisar así como si la materia fuese redacción o algo similar a esa parte, o emprendedores, por ejemplo. Yo me voy a enfocar más en los elementos de la materia, que son los que me van a interesar. ¿Dale? Pero si los podemos ir avanzando, muchísimo mejor. ¿Dale? Que tengan excelente jueves, excelente fin de semana. Cualquier detalle me comentan y seguimos en contacto. Que estén muy, muy bien todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego.